Señal directa. Como cada semana al teléfono el maestro Alfonso Partida. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes, Josefina. Con el gusto de saludarlos y a todo el público de Canal 44. Adelante. El tema del día de hoy es justamente el umbral de los desaparecidos con la nueva ley que fue abrogada en días pasados. La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones de los derechos humanos debido a la brutalidad de sus conductas constitutivas y a la pluralidad de víctimas que involucra. La persona desaparecida, en efecto, no es la única afectada por este crimen, dado que su comisión vulnera los derechos de los familiares y otras personas cercanas, e incluso cuando la desaparición viene cometida en el marco de los crímenes de lesa humanidad. La sociedad en su conjunto sufre los embates de este ilícito. Esto debido al carácter sistemático y generalizado de este tipo de crímenes, a la ausencia de información sobre las víctimas y al clima de temor e incertidumbre que se expande en el tejido social. Los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psicológica sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos, ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia. Esta ley que acaba de ser abrogada, José Ángel, es una ley que llega tarde. Es una ley que tardó más de 10 años en abrogarse, en virtud de que estábamos trabajando simple y sencillamente con leyes que no daban lo que debe de ser una ley, la eficacia, la eficiencia para hacer la solución de estos conflictos. Pero ¿cómo nace? Independientemente que dijeron que habían invitado a especialistas de la ONU, pero lo que pasa es que los especialistas de la ONU no saben que tenemos autoridades lesivas, autoridades que se quedan en el camino y que solamente hacen leyes de papel, porque es una ley mal hecha que trajo como consecuencia cerca de 20 errores que tuvieron que meterse a fondo para poderle dar la respuesta. Se dejó crecer el problema hasta llegar a los 12,000 desaparecidos para poder hacer una ley remedial, no una ley de punto final. Es una ley que es un paliativo para atender las consecuencias de este concurrente delito, al cual se debió analizar las causas, José Ángel, porque si no atacas las causas, y una de las causas es el crimen organizado, estos pandillas, estos grupos delictivos que pareciera que mandan en Jalisco, no se tocó el punto en lo más mínimo, y en este caso le avienta la responsabilidad a los ayuntamientos para que hagan lo que son los comités de búsqueda, y también le dejan a las familias esa responsabilidad, pero ahora con una ley, ¿no? Y con eso marearon a las víctimas para decir que esta es la ley que necesitábamos. El problema es que no se entregó un solo centavo para realizar la infraestructura que se requiere para para darle la respuesta a un crimen que, por supuesto, cualquier ciudadano puede caer como víctima, en virtud de lo siguiente: los derechos humanos que se violan en una desaparición forzada son cerca de 8. Por ejemplo, el derecho a la libertad y seguridad de las personas, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho también que se viola a la verdad, y esto tiene que ver el Estado porque no otorga la información a los particulares, a las víctimas y sobre todo a la ciudadanía, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Por otro lado, también la protección y la asistencia a la familia es violada, el derecho
a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, a la educación, el derecho al reconocimiento de la persona jurídica, el derecho a la vida en caso de que la muerte sea uno de los objetivos de esta desaparición. Los delitos que tienen concurrencia no solamente es la desaparición de la persona, José Ángel. Aquí vemos el homicidio, la extorsión, la violación de derechos humanos, la tortura, las amenazas, el abuso de autoridad, la complicidad, la impunidad y, por supuesto, la participación de la delincuencia organizada. Uno de los puntos neurálgicos para entender este delito, este crimen, que en muchas ocasiones es de lesa humanidad, o sea, estos delitos que nunca deben de prescribir, es la impunidad, que es la causa principal de las desapariciones forzadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la impunidad es cuando un Estado no investiga un delito o crimen, o si lo investiga es desviada o es insuficiente. Asimismo, que es donde se crean leyes que no van a las causas, como en este caso, que solamente van a las consecuencias. México, hay que señalar lo que termina el año 2020 con 81,910 personas desaparecidas, y Jalisco es el estado con mayor número de víctimas en este delito que no prescribe. En la entidad se reportan cerca de 12,000 desaparecidos, una crisis de seguridad que no pasa desapercibida y que el gobierno estatal insiste en negar en su totalidad. Las cifras mencionadas fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de llevar la contabilidad de las víctimas. O sea, en este caso vamos a tener una ley que se va a dedicar a hacer conteos de víctimas, a hacer una ventanilla de recepción, y que ahora tendrán que ser las familias las que hagan las investigaciones. En este caso debe de ser el Estado, con toda la potencia, con todos los recursos, porque en este caso no se le otorga un solo centavo a esta ley. Pero eso sí, muchas promesas, como siempre, pero de promesas está empedrado el camino hacia el panteón, José Ángel, porque tenemos cerca de 300 artículos, de 300 leyes que se han modificado, de las cuales simplemente le dejan a la propia Fiscalía la responsabilidad sin otorgarle un peso. Y quiero decirles un dato. Son aproximadamente 10 agentes del Ministerio Público para investigar más de 12,000 casos en Jalisco. Eso no tiene, de verdad, no tiene perdón, porque lo que se requieren cuando mucho es que cada agente del Ministerio Público pueda investigar a lo mucho 20 personas desaparecidas. Esto nos dice todo lo que se requiere. Nosotros en el observatorio hemos visto que hay un requerimiento para echar a andar esta ley de más de 100 millones de pesos al año, pero quieren mejor tener cámaras que no funcionan con más de 1,000 millones de pesos, obras públicas. De nada nos sirve tener una carretera donde nos van a asaltar o un parque donde se apodera el crimen organizado, en este caso, ¿no? También hay que señalar que cuando llegó este gobernador, prometió a las familias de Jalisco que mejorarían las acciones de búsqueda. Estoy leyendo textualmente lo que dijo: se atenderán sus reclamos, reducirá el número de víctimas y haría lo posible por localizarlas. Pero el informe, las familias hablan, niegan que estos objetivos estén cerca de ser alcanzados, aunque algunos desaparecidos, que no son abogados, que no son investigadores, vieron con mucha esperanza esta circunstancia. Nosotros decimos en el Observatorio sobre Seguridad y Justicia que si no es con toda la potencia del Estado, con la fuerza del Estado, con los recursos del Estado, esto simplemente es aventar la pelota hacia otras instancias como los municipios y como las familias. Para mí, esta circunstancia de esta ley, el tiempo, no queremos que esto desaparezca, que quisiéramos que diera la cara el gobierno y fondeara todo lo que diga, pero que haga una propuesta seria, no solamente una ley que nadie la va a leer y
que se va a quedar archivada por ahí en alguna oficina gubernamental. Hasta aquí mi comentario, José Ángel. Mismo que agradecemos, maestro Alfonso Partida, muchas gracias. Gracias a usted.